Son muchos los practicantes de la osteopatía en el mundo y efectivamente ha habido desde hace décadas un intento constante de desprestigiarla. La osteopatía ha sido perseguida en muchos lugares donde se imparte. Ya no es esa medicina de visión integradora del ser humano, con las consideraciones de globalidad y de individuo sometido a su medio físico, psíquico y espiritual. Hoy hablo de España, que es lo que conozco dada mi trayectoria y donde he tenido oportunidad de viajar por diferentes ciudades e impartir seminarios y formaciones sobre la osteopatía. Y me he llevado muchísimas sorpresas, más bien desagradables, decepcionantes que no agradables. Para muchos, la osteopatía consistía en calentar los tejidos con masaje, fricciones, para luego crujir lo que se dejara crujir. Para otros, la osteopatía consistía en poner las manos en la cabeza y desde allí poder tratar con la intención, eso sí, y solo con la intención al paciente. Para otros, la osteopatía era un conjunto de técnicas que agrupaban con su arsenal de herramientas aprendidas en fisioterapia y entonces sacaban la coctelera e introducían un poco de ganchos, algo de indiva, mezclaban con epi, crujían el codo, las cervicales, es decir, una receta muy pobre y, como dirían los compañeros de MasterChef, una salsa sin ligar y una carne muy pasada. Pocos, pero verdaderamente muy pocos, conocían la esencia, los principios y la aplicación práctica de la osteopatía. Por no decir que había muchos que no habían oído hablar nunca ni de Littlejohn, ni de Hall, ni de Wernan, es decir, que tenemos para nosotros. Estudiar osteopatía, entre otras características, implica aceptar cosas para las cuales no siempre estamos preparados. Lo primero, y tal vez lo más difícil de aceptar, es nuestro rol en el proceso de curación, que es secundario. Nuestra tarea consiste en ser un fulcro, acompañar, escuchar y, si es posible, despertar las fuerzas de autocuración del paciente. Pero hay veces que si estas fuerzas no existen o son escasas, hay poco o nada que hacer. No tenemos el poder de curar. Quien ostenta ese poder es, en palabras de Andrew Taylor Still, es el doctor naturaleza. Dos osteópatas reconocidos por su bagaje y aportaciones al modelo osteopático, Rollin Becker y John Upledger, lo llamaban médico interior. En los postulados de Still se deja claro que Dios es el gran arquitecto, la naturaleza es el ingeniero y nosotros, los osteópatas, solo somos el jefe mecánico. Decía Still, quita todas las obstrucciones que impidan la libre circulación de los líquidos y deja luego a la naturaleza hacer lo que tiene que hacer. Cuando un paciente se cura o mejora en su problemática, nos da las gracias por haberlo curado o ayudado. Lamentablemente, no hemos sido nosotros, lo ha hecho su médico interno. No poseer el poder de curar constituye una gran herida narcisista, ni siquiera cuando es un problema puramente mecánico, como puede ser una simple torsión de tobillo. Nosotros solo liberamos el conjuntivo que mantiene la alteración y le facilitamos al organismo, que es quien dirige, que pueda normalizar su estado y recuperar otra vez la salud. Pero renunciar a curar no significa renunciar a entender los mecanismos propios de la curación. Y si verdaderamente entendemos estos mecanismos necesarios, estamos en condiciones de ayudar al médico interno a cumplir con su función, con intención, muchas veces, con paciencia, pero siempre con alma y corazón. Nuestra tarea consiste en crear las condiciones para que ese médico interno cure, es decir, ayudar en el terreno del paciente, quitar los obstáculos para que se pueda expresar esa fuerza vital, lo cual, en mi opinión, es casi tan importante como curar. Ser osteópata significa aprender a hacer lo justo, lo mínimo indispensable, porque la dosis existe en nuestro trabajo y habitualmente pecamos de querer hacer demasiado, ser demasiado intervencionistas y tal vez, por lo que el paciente pueda considerar muchas veces, hacemos por demás. Si comprendiéramos la sabiduría encerrada en el cuerpo humano, nos daríamos cuenta que el camino hacia la salud muchas veces no presenta
tantos obstáculos ni requiere de un gran esfuerzo por parte del osteópata. El problema es que solemos desconfiar de lo que resulta fácil. El mayor obstáculo que hoy tenemos los osteópatas es precisamente ese exceso de farmacología que traen nuestros pacientes anulados ya por las drogas legales que la industria farmacéutica ha inventado para tener clientes habituales en la medicina. El miedo a tomar las riendas de la salud, al compromiso de cada uno en nuestros procesos, a tomar decisiones llevadas desde el conocimiento, pero también desde el sentido común, hace el resto. Luchas contra los daños de la química y nuestro organismo es inútil. Los daños producidos por los fármacos contra el colesterol, por ejemplo, que se reflejan en muchos de los pacientes que nos vienen a visitar con dolores articulares, miálgicos, mareos, son un fracaso para la osteopatía, porque la mejoría es efímera y bastante tiene la fuerza vital de esa persona con soportar e intentar arreglar el desecho de esa química. ¿Cuántas veces hemos oído también eso de la masajista me trabaja el doble de tiempo y me cobra la mitad? O esa llamada preguntando ¿cuánto cuesta la sesión y cuánto dura? El no hacer es más difícil que el hacer, porque no hacer significa renunciar al poder que nos otorga hacer algo por el otro para mejorar su salud. El paciente necesita creer que hay alguien capaz de curarlo, y esa creencia es un elemento que también es esencial para la curación, porque sin ella es mucho más difícil que se despierten esas fuerzas del médico interno. Pero el paciente debe de ser activo en su recuperación, debe de comprender qué le ha llevado a enfermar, para qué y por qué, y tomar las decisiones y las medidas que sean necesarias para que este médico interno pueda expresarse en todo su potencial. Si la gente empezara a romper con esta creencia y a sentirse de alguna manera implicado en el proceso de su propia curación, para nosotros sería mucho más fácil trabajar con ellos. Necesitamos un cambio de actitud frente al proceso de curación, porque esto implica un cambio ante la vida y ante la sociedad. Yo me pregunto hasta qué punto, como osteópatas criados en esta cultura occidental, somos capaces de lo más difícil, que es renunciar al poder de curar.